Bueno, siendo las 11:45, nos vamos al encuentro de Noel Sabater. Es un columnista que nos acompaña todos los lunes y nos ilumina con su filosofía. Hoy particularmente quiero saludarlo porque sé que es su cumpleaños y deseo que lo pase muy, pero muy lindo. Noel, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias. Bien, muy contento de estar con vosotros, Josefina, Andy, Pablo y bueno, todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Perdón, quiero decir que me queda un poco grande eso de que yo vaya a iluminar a nadie. Me queda sí, bastante no, no. grande, Nos iluminás con tus reflexiones, te aseguro. Perdón. Bueno, hoy sé que nos vas a hablar de moral ética y me parece un tema muy interesante. Sí, mira, en realidad lo de moralética fue un término así que se me ocurrió a última hora porque no sabía muy bien cómo catalogar la columna de hoy. En realidad se trata de la confusión que cometemos todos y seguiremos cometiendo al confundir los dos términos cuando hablamos, ¿no? ¿Por qué utilizamos a veces la palabra ética refiriéndonos a la moral y viceversa? Entonces, ¿qué mejor que explicar qué es cada cosa para que podamos comprenderlo y quizás así hablemos o usemos los términos con más propiedad? Un primer pantallazo, algo así como rápido para saber de qué se trata, sería decir que la moral es esa serie de valores, de principios y normas que rigen nuestro comportamiento en sociedad. Sin embargo, la ética sería el estudio abstracto y teórico de todos esos comportamientos. Ajá. ¿Sí? Esta es la pildorita, la síntesis, pero es un poquito más complejo. ¿Sí? La diferencia central entre la ética y la moral es que la ética, como decía, es un estudio filosófico Sí. y científico y o sea, se parte o se define, se habla desde la razón, ¿sí? Desde la reflexión filosófica. La moral, sin embargo, es puramente práctica. ¿Sí? Es la que se refiere a los actos que realizamos durante toda nuestra vida. Y te hago una Sí, consulta, a ver, que me sí, claro. surge ahora, Noel. ¿La moral llega al ser humano con el nacimiento del ser humano en su esencia misma? No, ¿Se mi opinión adquiere? personal, Sí, sí, desde tu bajo, sí, opinión. sí, sí, mi opinión no, y explicaré por qué. Antes de eso, quizás hago una breve puntualización sobre, entonces, ¿por qué confundimos los términos? Si analizáramos etimológicamente ambos términos, moral viene del latín moralis, mos, que significa costumbre, y ética viene del griego ethos, que significa, oh sorpresa, costumbre también. Entonces, etimológicamente, ambos hacen referencia a lo mismo. Actualmente, y por la evolución de la lengua, los significados pues, se han bifurcado, por decirlo de cierta Sí, manera, y tienen una significación bastante diferente la una diferente. de la otra. Sí. Mira, y con esto que voy a decir ahora, creo que voy a dar respuesta a lo que me preguntabas. La moral es esa serie de principios, valores y normas que rigen nuestro comportamiento. ¿Sí? Determinan nuestras actuaciones y son las que marcan los límites de aquello que no queremos hacer. ¿Sí? Mm, Es lo que hoy diríamos tener principios. ¿Viste? No sé esa sí, expresión si la sí, sí, usáis, yo sí, la sí, uso sí. mucho. Yo soy una persona de principios, yo tengo tales principios. Solo que esos principios son unas normas propias que seguimos en nuestro día a día para actuar tal y como creemos que es correcto actuar. ¿Qué pasa? Uno no puede, o sea, esos tipos de principios no vienen en uno. Los adquirimos. Exactamente, porque corresponden a la sociedad. Tal es Claro, así que si analizamos sociológicamente el término, a nivel sociológico, quiero decir, se puede determinar que forma la cultura, la moral. claro. ¿Sí? Porque define la forma de vivir de una sociedad o de un colectivo de personas de esa sociedad y que se transmite de generación en generación. Claro, Y ahora ya, o sea, voy al centro de tu pregunta. La moral es algo que no podemos elegir los individuos. ¿Por qué? Porque pertenece a la sociedad. claro. Es algo establecido y que aceptamos todos socialmente. Y que si no cumplimos o tenemos un mal comportamiento moral, como resultado podemos obtener un castigo. Imaginaros que yo tuviera unos principios morales que yo defiendo y me comporto según esos principios. Tú, Josefina, tienes los tuyos propios, así lo mismo con Andrés y con Pablo.
sería un Cristo, o sea, acabaríamos... Sería un caos. No pasaríamos ni 10 minutos. Claro. Sería una locura. Sin embargo, y teniendo ya en cuenta esto, claro, de la moral, la ética es justamente reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral. Claro. De ahí viene la relación, ¿sí? Forma parte de la filosofía, es una rama muy grande y amplia de la filosofía y es a la que, o sea, habla y se reflexiona sobre el comportamiento al que tendremos que someternos para vivir en sociedad de una forma específica. Claro, pacífica, claro, pacíficamente. claro. Algo que no estaríamos consiguiendo mucho últimamente. No. Hay un ejemplo que ya puse la semana pasada hablando de ética y alimentación y filosofía, que es el siguiente que creo que lo va a explicar mucho mejor. Por ejemplo, los vegetarianos son un tipo de personas que defienden sus propios principios, es decir, su ética. Sí. No van a comer carne, esa sería su moral. Claro. Los principios que han surgido de una reflexión previa sobre una situación quedan como resultado, como conclusión final, el no comer carne, que sería la moral. Y la ética sería toda esa reflexión que esa persona o ese grupo de personas les lleva a tomar la decisión de no tomar carne, de no consumir carne. Claro. O sea, ahí estaría todo ese conjunto, por ponerle algún nombre, de principios, que tampoco es principios, pero o sea, el conjunto de situaciones que los llevan a no comer carne. Sí, todo lo que refiere al pensamiento, a la reflexión, a los principios generales, que no se aplican a ningún contexto determinado porque justamente es algo teórico. Claro. ¿Sí? Están relacionados evidentemente con algo, pero no son aplicables, porque la aplicación, como hemos dicho antes, la trae la moral. La trae no la ética. moral, claro. La ética es... La moral puede variar, y esto es muy importante, según la sociedad. Claro. Aquella sociedad en la que el individuo se encuentre. Claro, o sea, es más, se puede variar de acuerdo al espacio geográfico donde esté el individuo viviendo, naciendo. O sea, por supuesto, es que no hace referencia a una cuestión geográfica, pero solo a una cuestión geográfica. No, claro. Y temporal. Podemos estar viviendo en el siglo XXI, pero nuestra moral difiere mucho de la de una tribu en mitad del Amazonas, por ejemplo. Exacto. O una tribu, o no una tribu, ya, no te digo una tribu, otra sociedad en Australia. La sociedad australiana tiene una serie de comportamientos morales que difieren de los nuestros, porque son otra cultura. Esto se ve muy claro, por ejemplo, hablando de hechos concretos de la vida, ¿no? de situaciones muy reductivas que explican... Mira, lo voy a hacer más sencillo. Lo que hablábamos antes, el ejemplo que he puesto antes de los vegetarianos, ¿sí? De la reflexión de una persona se extraen diversas conclusiones a nivel personal, como por ejemplo la de no comer carne. Pero, sin embargo, también nos pueden llevar a adquirir normas sociales que involucren a un número mayor de personas, como por ejemplo pasa con los musulmanes que deciden que ninguno de ellos, y cumplen la rajatabla, no comer carne de cerdo. Claro. Y convivimos en la misma época, no geográficamente, o sí hay sectores de nuestra sociedad aquí en Argentina que son musulmanes y que creen en Alá, hay católicos, hay protestantes, y compartimos el mismo territorio, el mismo suelo y la misma época histórica, por así decir. Claro, no está limitado a un espacio geográfico, sino que es un conjunto de otras situaciones que hacen. Bueno, exactamente. ¿Nos queremos despedir con alguna reflexión? Simplemente que la ética es el estudio filosófico y científico de la moral y es teórica, mientras que la moral es práctica y refiere a la forma en la que actuamos. Y dejo una preguntita en el aire que si os apetece en algún otro momento retomamos. Sí. ¿Los animales tienen ética y moral? ¿O ética o moral? Interesante, sí, nos va a gustar que nos cuentes un poco de la ética y moral de los animales, sobre todo que acá somos todos muy perrunos, muy de animalitos. Bueno, por mi parte nada más, que tengáis muy buena semana. Muchas gracias, como siempre un gustazo tenerte con nosotros en tu columna. Acá te está saludando Andy también y Pablo. Gracias. Muchas gracias, chicos, buena semana. Buen lunes, buena semana. Bueno.
bueno. El Arranque, donde todas las voces se pueden escuchar. El Arranque, diversidad de opinión para que saques tus propias conclusiones.